buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. A nombre de la Corte Superior de Justicia de Junín, 100 años de historia, 100 años al servicio de la comunidad. La bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta exposición virtual, Despacho Judicial y Teletrabajo en tiempos de coronavirus, que estará a cargo del doctor Héctor Lama, juez supremo, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. A continuación, palabras del doctor Cristóbal Rodríguez Guamaní, presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín. Buenas tardes, doctor Héctor Lama More. Buenas tardes con todas las juezas y jueces de la Corte Superior de Justicia de Junín. Doctor Héctor Lama More, para nosotros es un honor tenerlo y poder escuchar y enriquecer nuestros conocimientos en temas tan relevantes y tan de contexto hoy en día. Primero, mis saludos desde la incontrastable ciudad de Huancayo, noble cuna de la libertad. Mi agradecimiento en nombre de todas las juezas y jueces del Distrito Judicial de Junín. En estos tiempos tan difíciles, sin embargo, el Poder Judicial, por hombres como usted, no para. Seguimos trabajando, seguimos perfeccionando nuestros conocimientos y seguimos bregando por siempre estar preparados para prestar un mejor servicio de administración de justicia. Doctor Lama, con usted está asegurada la calidad de la exposición, la calidad sobre el tema materia de esta sesión. Es el momento para aprovechar y decirle que en la Corte Superior de Justicia de Junín, aquí nadie se rinde. Estamos a su disposición y siempre haciéndole llegar nuestros saludos y nuestro agradecimiento. Y a través suyo, por favor, a nuestro presidente del Poder Judicial, que siempre estamos como un solo hombre, como un solo puño, para prestar mejor servicio a todos los justiciables y seguir trabajando por el Perú. Muchas gracias, doctor Lama, que Dios lo cuide y sigamos adelante. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Permítanme presentar a nuestro expositor del día de hoy, abogado egresado y titulado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima en el periodo 2011-2012, actualmente juez titular de la Corte Suprema desde el 18 de febrero del año 2016, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial por los periodos 2017 al 2021, docente universitario y docente de la Academia de la Magistratura, autor de la obra La posesión y la posesión precaria en el derecho civil peruano. Actualmente presidente de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico y Mesa de Partes Electrónica, presidente de la Comisión Nacional y Equipo de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil en el Poder Judicial, consejero responsable del Consejo Consultivo del Centro de Investigaciones Judiciales. Damas y caballeros, juezas y jueces de nuestro país, enseguida la participación del doctor Héctor Lama More con el tema Despacho Judicial y Teletrabajo en tiempos de coronavirus. Adelante, doctor. Bien, señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, doctor Cristóbal Rodríguez Guamaní, estimado doctor Ricardo, que hemos tenido la oportunidad de conversar hace un momento, el doctor Ricardo Corrales. Quiero agradecer en principio a la Corte Superior de Justicia de Junín por la invitación que se me ha hecho a efecto de exponer un tema de bastante actualidad. Y por otro lado, saludar a todos los integrantes de esta Corte y felicitar por su 100º aniversario de creación. Creo que es una buena oportunidad de reflexión para ver qué cosa ha avanzado la Corte, el estado en que se encuentra, bien posesionado, y de cara al futuro, que por supuesto por las circunstancias que atravesamos es un futuro al que hay que retar, enfrentar y sobrepasar. Son momentos difíciles, muy complicados, no se sabe qué cosa puede pasar en las próximas semanas, meses. De todas maneras, nosotros no arriamos nuestra bandera del Poder Judicial y estamos siempre al frente, junto con todos los jueces y juezas de la República,
Saludo también a los jueces de la Corte Superior de Justicia de Puno que se encuentran conectados, según me indican, y a todos los jueces y juezas del Perú que por Facebook vienen conectados a través de Justicia TV. También, por supuesto, el Facebook Live de esta Corte Superior de Justicia de Junín se encuentra conectada. Bueno, son momentos realmente complicados. En realidad, el uso de la tecnología ha sido una de las preocupaciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Ya hace 2 años se dieron los primeros pasos para que el expediente transite virtualmente, que no se necesite estar físicamente presente en los despachos o los abogados no tengan que recurrir a las mesas de partes de los locales del Poder Judicial, sino que puedan enviar sus escritos, sus documentos a través de la mesa de partes electrónica. El expediente judicial electrónico fue una opción importante, el piloto, y lo es a la fecha, lo que ha evidenciado el apoyo internacional de entidades financieras para que este piloto deje de ser piloto y se convierta en un expediente judicial a nivel nacional. Justo está a nuestras puertas de iniciar ya los primeros desembolsos del Banco Central, así como del Gobierno Central, para armar, digamos, los preparatorios a efecto de instalar el expediente judicial, escalándolo a nivel nacional. Es que se presenta esta pandemia que ha paralizado este proyecto, pero estoy seguro que se va a reactivar en las próximas semanas o meses. Esto, por supuesto, demuestra que el Poder Judicial no ha estado desatento al uso de la tecnología. Es uno de los países en América Latina que ha desarrollado tecnología, no solamente en el expediente electrónico, sino en varios instrumentos que todos ustedes conocen y que están en la fase piloto, pero que se están expandiendo y son de mucha utilidad en varias cosas. Y hoy día voy a centrar mi intervención en los aspectos que son materia de esta exposición. Primero, vamos a ver en qué ha quedado el despacho judicial ahora, en época del coronavirus. Con el COVID-19, el despacho judicial se ha paralizado y probablemente cuando se reinicie, no se reiniciará como estaba al momento en que se paralizaran las actividades. Va a ser otro escenario, va a ser otro mundo, digamos, en el despacho judicial. Los elementos que estaban antes presentes ya no estarán ahora y habrá muchos elementos que vamos a tener que ir descubriendo a lo largo de las próximas semanas. Es algo inédito, nadie ha estado pensando en que esto iba a ocurrir. Todo lo que se hace en estos momentos son intentos de caminarse por la ruta más correcta, más adecuada para enfrentar esta crisis. Sin duda, en las decisiones que se pueden haber tomado, necesita la concurrencia de los jueces y juezas para que el camino sea el indicado. Y quiero aprovechar simplemente unos minutos antes de empezar propiamente con el tema para hacer algunas pequeñas aclaraciones respecto al protocolo de retorno post-cuarentena que fue publicado el día de ayer en la página web del Poder Judicial. En realidad es un instrumento que fue aprobado el 21 de abril del presente año, o sea, la semana pasada, y que recién se ha publicado el día de ayer. Se han hecho, por supuesto, ajustes, se han recibido sugerencias, se han recibido aportes, y ya en el transcurso de su confección ya no se pudieron, por supuesto, agregar algunos aportes que vinieron de última hora, no solamente por el lado de los trabajadores, sino por los lados de jueces y funcionarios que aportaban diversas ideas sobre este tema. El Ejecutivo finalmente decidió publicarlo con la expectativa de seguir recibiendo estas observaciones y aportes y evaluarlas y, de ser el caso, corregirlas. Entonces, para nosotros era totalmente previsible que los jueces, trabajadores, el público en general, porque también hemos recibido opiniones de los abogados, de personajes de la clase política, que han hecho sus aportes también para este periodo post-cuarentena, que son, por supuesto, personajes que tienen estudios jurídicos y que han manifestado su preocupación por lo que va a suceder después de que se levante el aislamiento social. Entonces, nosotros hemos recibido en principio en agrado las opiniones
Por supuesto que son preocupaciones naturales de todos los jueces, que ante el inminente retorno a las labores nos preocupamos, y es preocupación de todos, retornar en las mejores condiciones para evitar que el contagio pueda traer desgracias personales en la familia judicial y a sus respectivas familias. Hemos tomado nota de las diferentes observaciones, se han transmitido al presidente del Poder Judicial, algunos han llegado a mi WhatsApp personal, otros a través de los chats que tienen los jueces a nivel nacional, y han sido tomados en cuenta. Lo que sí quiero rescatar, este es un periodo muy difícil, no estamos en momentos de confrontación interna. Yo hago una invocación a la unidad, a todos los colegas, a todos los jueces y juezas, incluso los trabajadores, para conjuntamente enfrentar esta pandemia que puede traer desgracias a toda la población del Perú, que de hecho ya la está trayendo, y que puede podría alcanzarse que no tomamos las medidas adecuadas a la familia del Poder Judicial. La guerra que estamos atravesando tiene como único enemigo el COVID-19. Ese es nuestro enemigo. Contra él tenemos que luchar. Y para eso tenemos que estar juntos, unidos, recibir las críticas constructivas, contribuir para que esto se avance. Nosotros tenemos mente abierta, el Consejo Ejecutivo considera que los instrumentos que se han aprobado, no solo el protocolo, sino cualquier otro instrumento que se haya aprobado o decisiones tomadas, no son decisiones talladas en piedra, no son algo que se encuentre petrificado, sino que la propia dinámica de los acontecimientos nos irá mostrando el camino que nosotros estamos buscando. Sin duda, hemos decidido publicar este protocolo con una semana anterior al eventual levantamiento del aislamiento, para tener precisamente este espacio de discusión, debate. Si hubiéramos nosotros publicado el protocolo cercano a los días de levantamiento, podríamos estar en el levantamiento en plena discusión. Estamos recopilando estos aportes, he coordinado con el presidente, con los consejeros, he transmitido las preocupaciones de los jueces. Este es un instrumento que, si bien ha sido propuesto por mi persona, no he sido yo el único autor. En él ha participado la gerencia general, los órganos técnicos y, por supuesto, los aportes de los propios consejeros, abogados y trabajadores que han ayudado a que esto se consolide en ese único instrumento. Bien, entonces, no quiero entrar a analizar cada uno de los planteamientos que se han esbozado. Lo que sí quisiera que quede claro es que los horarios que ahí se establecen respecto a los trabajadores son horarios que deberían tener los jueces y que de hecho los tendrán, que es el horario de 8 a 1, se está discutiendo si es de 9 a 2, pero el Consejo consideró 8 a 1 y valora ese planteamiento que sea de 9 a 2. Hace un par de días, hace 2 días, el Consejo Ejecutivo ha acordado que los jueces y trabajadores van a acudir a las instalaciones luego del levantamiento del coronavirus, del aislamiento social, con ropa informal, semi-informal. No se va a exigir la rigurosidad de la vestimenta de ternos para los hombres o determinados vestidos para las juezas o trabajadoras. Y una serie de decisiones que se han adoptado tendientes a proteger a los trabajadores y jueces en general. Está sobre la mesa el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la adquisición de túneles de desinfección en los locales del Poder Judicial a nivel nacional. Ya se han adquirido, están por adquirirse los termómetros de temperatura para todas las personas que entrarán a los locales del Poder Judicial a efecto de detectar si se encuentran o no con fiebre, etcétera. Está también sobre la mesa del Consejo Ejecutivo la posibilidad de la contratación de vehículos para transporte personal. Fue una propuesta hecha por un funcionario del Poder Judicial y por los propios trabajadores del Poder Judicial. También está sobre la mesa una propuesta hecha desde las gerencias para la contratación o la adquisición de pruebas moleculares para detectación de los trabajadores o jueces que estuvieran infectados o descartar la infección. Y un sinnúmero de medidas porque el Consejo Ejecutivo está comprometido en que el retorno a la actividad no puede ser bajo los mismos términos que se venían produciendo anteriormente. Será un retorno gradual y progresivo.
con cargo, por supuesto, de hacer los ajustes que tengan que hacerse, los que se producirán la semana que viene, y yo de antemano agradezco a todos los que se han preocupado en alcanzar estas propuestas. Algunas ya están, otras seguramente que no se conocen porque muchos acuerdos no se acceden porque están en la página web. Asimismo, quisiera aprovechar este canal para dejar constancia, y esto lo corroboran los propios jueces que están seguro escuchando a algunos de ellos. El Poder Judicial sigue trabajando. Los órganos jurisdiccionales de emergencia son la punta de lanza nomás, son la parte del frente del Poder Judicial que está enfrentando esta pandemia, y lo están haciendo de manera heroica. Ellos están dando la cara del Poder Judicial. 600 audiencias virtuales producidas en menos de 3-4 semanas a nivel nacional. La actividad jurisdiccional de los jueces de emergencia y el uso de la tecnología es un referente para los países de América Latina. Pese a ello, sentimos que no estamos haciendo lo suficiente y que tenemos que mejorar. Bueno, estas son breves palabras de reflexión, de unidad, de solidaridad entre nosotros mismos para poder avanzar en este camino bastante tormentoso que nos ha tocado vivir este año. Muy bien, despacho judicial. Digamos que el despacho judicial ha quedado totalmente transformado, desubicado, afectado por las medidas de emergencia asumidas desde el Ejecutivo, y en el PESA ha proporcionado 3 meses de uso gratuito para que el Poder Judicial le dé el uso que estime conveniente. Se me ha indicado como referencia que se ha postergado 3 meses más. Es cierto que en este periodo es gratuito, pero no sería raro que posteriormente nos cobren, ¿no es cierto? Así que, de todas maneras, es importante que el Poder Judicial vaya creando sus propios mecanismos informáticos para poder enfrentar las tareas en el futuro sin depender de empresas que, como es lógico, requieren de utilidad y de ganancias. Pero por ahora tenemos este servicio. Es probable que después de estos 3 o 6 meses, que son gratuitos, tengamos que pagar, como es lógico, por los servicios que suponen el uso masivo de este instrumento informático. Este aplicativo que estamos usando ahora se usa para las reuniones de los órganos de gobierno. Las últimas 8 sesiones del Consejo Ejecutivo han sido a través de este aplicativo. Hay una sala plena de la Corte Suprema que se ha hecho virtualmente por este mismo dispositivo electrónico. Las audiencias que se realizan a nivel nacional, muchas de ellas se han realizado usando este aplicativo. Pero no solamente para la labor jurisdiccional, se usa para la labor administrativa, reuniones de trabajo. En las comisiones que existen en el Poder Judicial se usa este mecanismo virtual para las decisiones que se adoptan en esas comisiones. Para los órganos jurisdiccionales colegiados, la Corte Suprema y muchos órganos colegiados de segunda instancia deciden sus votaciones a través de videoconferencias usando este aplicativo. Y, por supuesto, las conferencias como las que estamos realizando. Entonces, tiene múltiples funciones. Es más, este aplicativo tiene un dispositivo que es un almacén que se llama Drive, y este Drive que es un repositorio de almacenamiento de documentos que es ilimitado. La Corte Suprema, especialmente la Sala Penal de la Corte Suprema, la Sala Permanente, a cargo del doctor César San Martín, viene utilizando este aplicativo y el Google Drive, donde descargan los expedientes que ellos están trabajando virtualmente. Entonces tenemos un servicio múltiple que se podría aprovechar, pero siempre teniendo cuidado, por supuesto, porque estamos solamente saboreando el caramelo, ¿no? Es decir, claro, es gratis, te lo dan gratis por ahora, pero luego, por supuesto, viene lo que es natural, cobrar por el uso de este servicio, que supone una inversión muy grande, porque para que nosotros tengamos uso ilimitado de un repositorio de documentos, la memoria es incalculable. Depositar expedientes en esa memoria no lo saturaría, según nos dicen. Recordemos que tenemos en el Poder Judicial 3 millones de expedientes.
y eso supone, en el caso de que se digitalice y se deposite en ese drive, creo que sí habría un pequeño resentimiento seguro en su capacidad de almacenamiento. Entonces, este es un primer instrumento que puede ser utilizado, y de hecho que lo está haciendo para los jueces en sus actividades cotidianas de tipo jurisdiccionales, e incluso a 2 reuniones anteriores el Consejo Ejecutivo acordó que este sea utilizado para las entrevistas con los justiciables, en el caso de que sea necesario hacer entrevistas entre juez y el justiciable para eliminar las entrevistas personales. De hecho, que en los 30 días siguientes al levantamiento de la cuarentena no están permitidas las entrevistas entre los litigantes, los jueces, salvo algunos casos excepcionales que puedan producirse. La Corte Suprema, como es natural, es el nivel por la instancia donde existe una mayor cantidad de población vulnerable que podría ser alcanzada por el COVID-19 con efectos mortales. Entonces, el Consejo Ejecutivo preparó un proyecto y se está ejecutando actualmente para digitalizar los expedientes en la Corte Suprema, y se ha dispuesto toda una serie de preparativos para su digitalización y permitir que los jueces puedan trabajar el expediente judicial desde sus domicilios, sin necesidad de concurrir. De hecho, las diversas salas de la Corte Suprema están debatiendo ya a través de Google Meet y están en pleno proceso de digitalización de los expedientes físicos. Hay en la Corte Suprema, por supuesto, expedientes electrónicos. Para los expedientes electrónicos no se requiere digitalizar porque ya está digitalizado. Es más, el expediente electrónico nace virtual, primera instancia, se eleva virtual a segunda instancia y se eleva virtual a la Corte Suprema y circula virtualmente en la Corte Suprema. Y se puede trabajar desde cualquier espacio, lugar, sin ninguna dificultad. Entonces, esta es una habilitación que sirve como referencia para la digitalización que se debe hacer de los expedientes a nivel de las Cortes, a nivel nacional, que por supuesto debe ser progresivo, ¿no? Luego, el Consejo Ejecutivo también dijo que además de los órganos de emergencia, los órganos jurisdiccionales que tienen a cargo procesos eje puedan tramitar procesos que no son graves ni urgentes, siempre y cuando, por su naturaleza, no implique desplazamiento de personas, es decir, 100% remoto. Y efectivamente, tenemos nosotros resultados ya a la vista. Por ejemplo, tenemos un informe que se nos ha alcanzado de un juzgado que está en el área tributaria de la Corte de Lima, que está bajo el trámite del expediente judicial electrónico. Este informe es del 24 juzgado permítame un ratito, lo ubico en estos momentos, 24 juzgado contencioso administrativo en asuntos de mercado. Este juzgado, dirigido por una jueza, la jueza doctora Segarra, que ha producido en el mes de abril, ha cumplido la meta como si estuviera antes del COVID. Ha trabajado con 4 de sus asistentes, no se han desplazado personas, se ha permitido sentenciar 14 expedientes, se han calificado demandas, han sido rechazadas algunas, otras han sido admitidas, se han dictado medidas cautelares, ha habido pronunciamientos sobre medidas cautelares, incluso hay pronunciamientos sobre diferentes trámites que son cerca de 20 o 30 expedientes que han sido trabajados adicionalmente a las sentencias por la jueza del 24 juzgado contencioso administrativo. Ella ha trabajado con 4 de sus asistentes de manera totalmente remota. Esto, si bien es cierto, es posible por la naturaleza misma del expediente electrónico. Sin embargo, creo que también es posible si se digitaliza el expediente físico. Aun cuando el trámite del expediente físico pueda continuar en los anaqueles y seguir siendo físico hasta su archivo definitivo, se puede producir un espejo, es decir, una réplica
a efecto de que el juez no tenga que estar en el despacho con el expediente, sino que él mismo lo trabaje desde su oficina. Luego tenemos la mesa de partes electrónica. Hace 2 días, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha acordado formalmente que la mesa de partes electrónica, que había sido pensada inicialmente solo para los expedientes eje, se amplíe para los expedientes no eje, es decir, para los expedientes físicos, de tramitación física. Esta ampliación permitiría que los abogados, las partes, puedan dirigir escritos hacia los procesos judiciales físicos a través de la mesa de partes electrónica. Entonces aquí hay un trámite importante que es necesario precisar. De hecho, que si se usa la mesa de partes electrónica, el abogado que usa este dispositivo web tiene que hacerlo desde su casilla. Es decir, no es un correo electrónico, es la casilla abierta por el abogado ante el Poder Judicial, de donde se remiten los escritos al expediente físico, sin necesidad de que se tenga firma electrónica. Porque obviamente la situación que tenemos es que no todos tienen DNI electrónico, y los que tuvieran DNI electrónico no tienen el dispositivo de lector para poder introducir a la computadora la firma electrónica. Entonces es necesario que se facilite los envíos sin necesidad de firma electrónica. Sin duda que este documento que entra a la firma electrónica en un expediente físico deberá imprimirse, deberá coserse y agregarse al expediente físico. Pero como son como fotocopias, se tendrá validez temporal. Esto solamente en el periodo de emergencia nacional. Posteriormente a el levantamiento de la emergencia y regularizada que sea la situación de acceso personal hacia los tribunales, los abogados o las partes tendrán que confirmar el documento que ha sido enviado sin firma electrónica. Mientras tanto, el proceso sigue su curso, y obviamente que recaerá en la responsabilidad del abogado titular de la casilla de donde se emitió ese documento, si es que este es un documento fraguado o suplantando a alguna persona, porque se producirán, por supuesto, las denuncias penales, las denuncias ante el Colegio de Abogados, etc. De esta manera, se evitará la concurrencia física de los litigantes hacia la mesa de partes que hay en los locales del Poder Judicial. Y si un abogado habilidoso o bien preparado en temas tecnológicos enviara un escrito con firma electrónica a un expediente físico, igual se imprime, agrega. El secretario certificará que está agregando un documento que tiene firma electrónica y se agregará al expediente y se foliará. Para este documento no necesita ratificar, porque la propia firma electrónica convierte en válido ese documento como si fuera original. Entonces se marcharía el proceso con firma electrónica en un expediente físico, cuyas hojas se han agregado al expediente físico y sin necesidad de que haya concurrido al Poder Judicial. Me parece un avance importante. Cuenta con la viabilidad de la gerencia informática. Ellos creen que pueden desarrollarlo en las próximas semanas, ampliar y reforzar nuestra capacidad de recepción de documentos con servidores mucho más potentes. También se ha decidido hace un par de días que el piloto eje, que se supone estuvo cerrado el año pasado, pero que se pensaba que este año, como se iba a escalar a nivel nacional, íbamos a concentrar nuestra atención para ese escalamiento, con financiamiento del Estado peruano y del Banco Mundial. Pero como he mencionado hace un momento, las urgencias del trabajo remoto nos han emplazado para mantener el piloto, y se ha propuesto que el área civil también entre al expediente judicial electrónico, pero aquel que se encuentra en el camino de la oralidad. El diseño corporativo que trae la oralidad civil es muy similar al que se tiene en el proceso laboral. Y el expediente electrónico ya tiene un diseño para el proceso laboral en virtud de ese módulo corporativo. Entonces es muy sencillo
trasladar ese diseño de flujograma informático al corporativo civil que tiene a cargo los procesos orales en esta materia. Entonces, ya el Consejo Ejecutivo ha aprobado que se extienda el piloto al área civil en la parte de la oralidad y ha encargado a la Comisión de Expediente Electrónico y a la Gerencia Informática proponer el plan de implementación que seguramente se hará en los próximos días. Igual se ha propuesto que se amplíe, esto está pendiente todavía porque hay un informe que tendrá que hacer el ETI laboral, para que se extienda o se amplíe a 5 cortes, 4 o 5 cortes del interior del país, el expediente electrónico en la fase piloto en el área laboral. Ya como todos sabemos, el área laboral de Lima, de Lima Norte, de Ventanilla, de Cajamarca y de Tacna están con el expediente judicial electrónico. Nosotros estamos proponiendo es que así como esas cortes hayan 5 cortes más en el área laboral con expediente electrónico y de esa manera poder tener un número mayor de expedientes. Actualmente tenemos cerca de 100.000 expedientes en giro. Hay 140.000 expedientes, pero sé que 40 están ya terminados, cumplidos, pero hay 100.000 expedientes electrónicos en giro, que es poco para los 3 millones de expedientes físicos que hay a nivel nacional. 1.500.000 está en trámite y 1.600.000 se encuentran en ejecución. Así que tenemos todavía mucho pan por rebanar en temas de expediente electrónico a nivel nacional. Pero igual, cuanto más aparquemos, mejor condición tendremos para enfrentar el reto que nos ha planteado esta pandemia. También se ha acordado hace un par de días que los expedientes físicos que son elevados a la Suprema se digitalicen en las Cortes. Para eso, por supuesto, la Gerencia General y las administraciones de las Cortes irán progresivamente habilitando los equipos necesarios para que esta digitación sea de la Corte Superior, de tal manera que los expedientes físicos finalmente no sean los que se elevan a la Corte Suprema físicamente, sino que se eleven virtualmente. De hecho, ya tenemos experiencia en la elevación virtual de los expedientes electrónicos. Actualmente, los expedientes electrónicos se elevan virtualmente a la Corte Suprema. Los expedientes físicos, si se digitalizan, se escanean y se certifican por el secretario de la Sala Superior que concede el recurso de casación o que por lo menos recibe el recurso de casación, su elevación tendrá, por supuesto, la validez de un expediente como si fuera original porque está certificado electrónicamente por el secretario de la Sala. Entonces ya se evitará el traslado a través de courrieres de cualquier parte del Perú para que se lee electrónicamente a la Corte Suprema y evitar los desplazamientos físicos que, por supuesto, es un elemento importante que debe ya dejarse de lado en esto. Después, hace una semana, el Consejo Ejecutivo ha acordado generalizar el VPN. El VPN es un aplicativo de enlace que permite al juez, desde su domicilio, conectarse con el sistema integrado judicial del Poder Judicial. De esa manera, el juez puede visualizar los expedientes digitalizados que se encuentran descargados en el sistema integrado judicial, en el SIG. ¿Por qué razón el juez no puede ver el expediente desde su casa? Porque el sistema integrado judicial es un intranet, es una red interna, no es un extranet, no es una web, no trabaja con el internet. En consecuencia, es como si estuviera encerrado entre las 4 paredes del sistema informático del Poder Judicial. No sale de las fronteras del Poder Judicial. Entonces, para que pueda un juez de su domicilio trabajar los expedientes, adecuarse, digamos, ponerse en su computadora, instalarse en su computadora de su casa este VPN y con ello se enlaza al SIG. Y esto permitiría que los jueces puedan trabajar visualizando los expedientes de su domicilio, por un lado, y por otro lado, haciendo los descargos en el caso de que sea necesario. Esta es una expresión de la preocupación que tiene el Consejo Ejecutivo y todos los jueces, por supuesto, para tratar de
trabajar en sus domicilios en esta época de encierro. De hecho, en la Corte Suprema lo están haciendo y se está llevando adelante. El mismo problema teníamos con el expediente judicial electrónico. A los jueces que tienen el expediente judicial electrónico se les instala un VPN en su domicilio y ellos entran a través del sistema integrado judicial. Pero este VPN tiene una exigencia que también, por supuesto, debe ser materia de preocupación para que el juez pueda acceder al sistema integrado judicial y ahí encontrar el expediente digitalizado. Es necesario que su CPU esté prendido, es decir, el CPU que se encuentra en el local del Poder Judicial. Si el CPU del Poder Judicial que le pertenece a él está apagado, él no puede entrar a conectarse con el sistema integrado judicial. El canal que genera el VPN es a través de su computadora, de su CPU, necesariamente a la casilla electrónica de las partes. Claro, habrá quien diga que la ley dice que la sentencia debe notificarse por cédula. Eso es correcto, así lo dice la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y habrá también quien diga que en materia laboral la sentencia debe notificarse por estrado, es decir, en el despacho del juez o en la audiencia convocada para tal fin. Eso es correcto también. Pero ni lo uno ni lo otro impiden al juez la notificación electrónica. Es correcto que los plazos empezarán a computarse desde que la sentencia se notifica por cédula, como lo dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, o que la sentencia se notifique en estrado, como lo dice la nueva Ley Procesal de Trabajo. Y el día siguiente, de notificado por estrado, seguramente correrá el plazo. Pero si la parte litigante ya la tiene notificada en su casilla, él decidirá si se da por notificado y actúa. Podría ser que es el demandado, la sentencia se lo fundada, y ya tiene la sentencia notificada electrónicamente. Él podría esperar que lo notifiquen en estrado, si fuera laboral, o que lo notifiquen por cédula, como dice la Ley Orgánica, y estaría en su derecho. Pero también podría decidir apelar, sin que espere ambas opciones. En ese caso, por supuesto, el proceso avanzaría. Ese es un primer escenario que resulta provechoso. El segundo escenario, por el cual es importante que se notifiquen las sentencias necesariamente a las casillas electrónicas, es que el SINOE tiene un repositorio que ha almacenado todas las resoluciones notificadas a través de ese mecanismo desde el año 2009. Es decir, es un repositorio gigantesco de resoluciones. Si nosotros tenemos un repositorio de resoluciones, es como si tuviéramos oro en polvo, porque podríamos introducir en ese repositorio un aplicativo informático que atraiga, como el imán atrae a los clavos, atraiga las sentencias que nosotros querramos. Las sentencias de un juzgado, las sentencias de otro juzgado, las sentencias de una sala, las sentencias de la sala penal, de la sala laboral, de la sala civil, etcétera, podrían ser atrapadas por un aplicativo, si es que están en ese repositorio. Si todas las sentencias se notifican, estarán en ese repositorio. Y si están en ese lugar, se pueden extraer a través de aplicativos informáticos creados para tal fin. Entonces, creo que si esa decisión del Consejo Ejecutivo es importantísima para cubrir el espacio de una eventual continuación del proceso por la parte que se considera afectada, sin esperar que se produzca que la ley dice para que sean notificadas, y el proceso podría así avanzar eventualmente. Pero la parte más importante es para nuestro beneficio interno en materia de gestión y de predictibilidad, porque si conocemos las sentencias que tienen los órganos jurisdiccionales, la población va a poder tener una idea de cómo es el sentido de las decisiones de los jueces en determinada materia. Y, por supuesto, también se está disponiendo el descargo obligatorio inmediato de los actos procesales en el SINOE. Recordemos que no queremos que los litigantes vengan al Poder Judicial a preguntar el estado en que se encuentran sus procesos. Nosotros le vamos a decir a los litigantes que vayan a la página web del Poder Judicial, que entren
al link seguimiento o consulta expedientes en línea y que entren a ver su expediente, que estará al día. Lo único que quieren ver ellos es si ya le prohibieron el escrito, si ya salió la sentencia, si ya se notificó la otra parte. Esa información, esa rica información, se encuentra depositada en el SIC a través de los descargos que se hacen por parte de los abogados, de los jueces y secretarios. De esa manera, estando al día de consulta de los expedientes judiciales, se evitarán que los abogados o las partes tengan que venir a preguntar por su expediente. Una de las dificultades más grandes que tiene el Poder Judicial para el uso de la tecnología en el trámite de los expedientes, tanto electrónicos como los que no lo fueran, pero que se puede usar de firma electrónica, es precisamente la firma electrónica. Y la firma electrónica contiene, o firma digital, contiene certificados digitales que están siendo autorizados por la RENIEC. La RENIEC es la única entidad que se encuentra certificada desde el punto de vista de entidades públicas para expedir certificados digitales que puedan representar un registro de firmas digitales o que nosotros conocemos como electrónicas. Sin embargo, hemos visto que SUNAT es una entidad del Estado, SUNAT, no RENIEC, SUNAT, de administrador de los datos. Esta entidad es certificadora de firmas. Ellos certifican sus propias firmas. Las firmas de los administrados son certificadas por ellos. Y esto ellos lo lograron a través de una modificación legislativa a la ley que instala la creación de entidades de certificadoras de firmas, está a cargo de Indecopi. Bueno, SUNAT lo tiene. Entonces nosotros hemos encargado a la Gerencia General que haga las gestiones, digamos, técnicas que nos permitan postular un proyecto de ley para que el Poder Judicial sea certificadora de firmas. Si tenemos nosotros un mundo muy grande de uso de firmas electrónicas, tenemos, como hemos dicho hace un momento, cerca de 1,5 millones de expedientes que están en trámite. Una cantidad gigantesca de documentos serán firmados electrónicamente. Bastaría solamente con que, si el Poder Judicial fuera certificadora de firmas digitales, bastaría solamente que el Poder Judicial otorgue una clave, un número, una clave, que es lo que otorga la RENIEC. Y con ello sería suficiente para que se firme electrónicamente sin necesidad de usar el token que tienen algunas empresas particulares certificadas sus firmas, el token que es una especie como celular, digo como USB, o el DNI, que es lo que nos entrega la RENIEC. Esta también es una preocupación, esperamos que esto se consiga a la brevedad posible para que podamos nosotros mismos certificar las firmas electrónicas respecto a los documentos que se presentan al Poder Judicial, sea administrativamente o sea jurisdiccionalmente. Y finalmente, no por ello debo decir que sea lo último que se ha hecho, o lo único que se ha hecho. De todo lo que he mencionado, hay otras cosas más que por razón de tiempo no se han podido señalar. Es la autorización de retiro de expedientes por los jueces de sus despachos judiciales. Bueno, se autorizó el retiro de expedientes físicos para ir avanzando lo que está pendiente. Hay muchos jueces que con mucha entereza han aprovechado estos tiempos que han estado en aislamiento para avanzar sus expedientes que están pendientes de resolverse, pendientes de sentenciar, de emitir autos, etcétera, y han avanzado. No en el ritmo que se quisiera, porque obviamente las condiciones muchas veces no lo permiten, pero sí es una demostración de que los jueces no estamos simplemente a la expectativa de lo que está pasando fuera, sino que estamos también preocupados para poder aprovechar, aunque sea estos escasos tiempos que tenemos de aislamiento, para avanzar con lo que tenemos pendiente en el Poder Judicial. Ello, bueno, nos trae a colación el compromiso de los jueces para ver la mejor manera de enfrentar el reto de continuar con los requerimientos de justicia que tiene la ciudadanía. Recordemos, estimados colegas,
que el Poder Judicial es uno de los pilares de la democracia. La democracia se sustenta en 3 pilares: el legislativo, el ejecutivo, que es nuestra labor mantener la democracia. Y la democracia no solo se mantiene con elecciones, no solo se mantiene con las decisiones desde el ejecutivo, sino también se mantiene con las propias resoluciones judiciales, porque permiten una solución del conflicto de manera pacífica en el marco de la ley y de la Constitución. Muy bien, teletrabajo, que es la otra parte de esta conferencia. El teletrabajo, en realidad, es una forma establecida de prestación de servicios, subordinada, por supuesto, muy antigua. En nuestro país ha llegado el 2013, el decreto, la ley, 336 de mayo de 2013 regula el teletrabajo. Pero el teletrabajo tiene en realidad una reglamentación que es importante analizarla, es el Decreto Supremo 017-2015, o sea, se demoró 2 años en que el Ministerio de Trabajo reglamentó esta ley, pero digamos que para este periodo resulta ser un poco difícil de asumir. No se llegó a ser un instrumento al interior del Poder Judicial. No ha habido implementación de teletrabajo en el Poder Judicial. La característica particular del teletrabajo es que es voluntaria. Significa que el empleador propone y solo será viable siempre que el trabajador dé su consentimiento. Y necesariamente para el teletrabajo es importante el uso de las TIC, de los instrumentos de tecnología de la información y el conocimiento, información y comunicación o telecomunicaciones, o instrumentos análogos. El empleador tiene que capacitar, digamos, los instrumentos de preferencia deben ser dados por el empleador, pero podría también darlos el trabajador, en cuyo caso el empleador tendría que compensar los gastos que esto generaría. No ha tenido mucho éxito en nuestro país, aunque sí lo ha tenido en otros países, ¿no? Hasta el 2019, según referencias que he logrado acceder, solo han habido 2.000 contratos de teletrabajo, ¿no? Pese a que hay cerca de 2 millones de contratos. 2.000 es un número bastante insignificante. Entonces, el teletrabajo, con estas formalidades, por supuesto que el teletrabajo no supone pérdida o reducción de los derechos del teletrabajador, ¿no? Se le mantiene su remuneración, las condiciones de su trabajo son las mismas, su categoría, las funciones son equivalentes, los derechos que le atañen también lo son, y por supuesto que el empleador, si es que él provee los medios, mecanismos o los equipos, deben ser usados correctamente por el trabajador debe comprometerse en mantener la reserva de lo que tiene en su poder. El teletrabajo no está pensado para un trabajo manual, un trabajo por escrito, sino es un trabajo con uso de tecnología. El horario, por supuesto, es flexible, pero en el horario que se establezca entre el trabajador y el empleador, producto del convenio, el trabajador tiene que estar a disposición del empleador para que pueda, digamos, atender los requerimientos que éste tiene, ¿no? Pero yo quisiera más bien entrar a analizar algo no igual, pero similar, que es conocido como el trabajo remoto. ¿Qué diferencia hay entre el teletrabajo y el trabajo remoto? Pareciera que fuera un tema semántico, ¿no? Porque pareciera que el teletrabajo también es una forma de trabajo remoto, ¿no es cierto? Teletrabajo supone que tú trabajas en tu domicilio o en un lugar que señale la empresa o que tú señales, distinto a los locales de la propia empresa. Puede ser tu domicilio, ¿no? Y el trabajo remoto también lo es.
¿no? Pero no es un tema semántico, es un tema, me parece, que tiene actualmente connotación jurídica. El trabajo remoto ha sido creado jurídicamente hablando a raíz del coronavirus. Y el decreto de urgencia 026 del 15 de marzo del 2020, en momentos en que el Ejecutivo decide iniciar el aislamiento social, primero por 15 días, luego prorrogado y ahora va a estar hasta el 10 de mayo, este decreto de urgencia permite al Ejecutivo dictar diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 en el territorio nacional. En los artículos 16 al 23 regula el trabajo remoto. Hay otras regulaciones, por supuesto, de otras áreas de la economía, pero en cuanto al trabajo, regula el trabajo remoto entre los artículos 16 al 23, ¿no? Y lo particular del trabajo remoto es que su vigencia es solamente en el estado de emergencia. El contrato de trabajo remoto solo existe jurídicamente durante el periodo de emergencia. En consecuencia, es totalmente excepcional y temporal. El trabajo remoto no requiere del consentimiento del trabajador. El empleador designa. Y por supuesto, la remuneración va a ser la misma. Él tiene que capacitar para poder dar los bienes y equipos que necesite para hacer la labor. Pero también la ley se pone en el supuesto de la población vulnerable, que según refieren las estadísticas son las que terminan con un desenlace fatal. En el caso del COVID-19, y aquellos que tienen enfermedades graves, ¿no? O aquellos que tienen más de 60 años y que según disposición legal no vendrían sino a trabajar después de junio de este año. Para esos casos, la norma establece que es obligatorio. No depende ni de la voluntad del empleador ni de la voluntad del trabajador. Es obligatorio. Y en el Poder Judicial hay un gran número de trabajadores y jueces que están dentro de este escenario de población vulnerable y que un contagio en ellos, las probabilidades de éxito son bastante reducidas. Podrían tener éxito. Se han visto casos difundidos por televisión de personas mayores de 80 años, incluso una señora de 90 años, sobrevivió al contagio del COVID-19, pero son excepcionales. Según las estadísticas, la mayoría de los que han tenido desenlace fatal están en esta población. Bueno, entonces, para esos casos, el trabajo remoto es obligatorio. No aplica, por supuesto, para aquellos que tienen descanso médico o para aquellos que están contagiados con el COVID-19. Ellos tendrán licencia con goce de haber por temas de salud. Pero podría suceder que hay trabajadores o jueces que les es imposible trabajar con instrumentos tecnológicos y que no habría forma como hacer que ellos usen, digamos, estos mecanismos tecnológicos para poder hacer su labor. En esos casos, refiere la norma, que siendo evidente su imposibilidad material, les corresponde licencia con goce de haber, pero con cargo a compensar después. Es decir, no es el supuesto del que tiene licencia con goce de haber por descanso médico, o aquel que tiene licencia con goce de haber por estar contagiado con COVID-19, sino que él está sano, pero que no tiene forma material de ejecutar el trabajo en su domicilio. Entonces, en esos casos, evidentemente probados, se le concederá licencia con goce de haber y en su momento compensarán los días por los cuales estuvieron con esa licencia. El trabajo regula el trabajo remoto entre los artículos 16 al 23, ¿no? Y lo particular del trabajo remoto es que su vigencia es solamente en el estado de emergencia. El contrato de trabajo remoto solo existe jurídicamente durante el periodo de emergencia. En consecuencia, es totalmente excepcional y temporal. El
trabajo remoto no requiere del consentimiento del trabajador. El empleador designa. Y por supuesto, la remuneración va a ser la misma. Él tiene que capacitar para poder dar los bienes y equipos que necesite para hacer la labor. Pero también la ley se pone en el supuesto de la población vulnerable, que según refieren las estadísticas son las que terminan con un desenlace fatal. En el caso del COVID-19, y aquellos que tienen enfermedades graves, ¿no? O aquellos que tienen más de 60 años y que según disposición legal no vendrían sino a trabajar después de junio de este año. Para esos casos, la norma establece que es obligatorio. No depende ni de la voluntad del empleador ni de la voluntad del trabajador. Es obligatorio. Y en el Poder Judicial hay un gran número de trabajadores y jueces que están dentro de este escenario de población vulnerable y que un contagio en ellos, las probabilidades de éxito son bastante reducidas. Podrían tener éxito. Se han visto casos difundidos por televisión de personas mayores de 80 años, incluso una señora de 90 años, sobrevivió al contagio del COVID-19, pero son excepcionales. Según las estadísticas, la mayoría de los que han tenido desenlace fatal están en esta población. Bueno, entonces, para esos casos, el trabajo remoto es obligatorio. No aplica, por supuesto, para aquellos que tienen descanso médico o para aquellos que están contagiados con el COVID-19. Ellos tendrán licencia con goce de haber por temas de salud. Pero podría suceder que hay trabajadores o jueces que les es imposible trabajar con instrumentos tecnológicos y que no habría forma como hacer que ellos usen, digamos, estos mecanismos tecnológicos para poder hacer su labor. En esos casos, refiere la norma, que siendo evidente su imposibilidad material, les corresponde licencia con goce de haber, pero con cargo a compensar después. Es decir, no es el supuesto del que tiene licencia con goce de haber por descanso médico, o aquel que tiene licencia con goce de haber por estar contagiado con COVID-19, sino que él está sano, pero que no tiene forma material de ejecutar el trabajo en su domicilio. Entonces, en esos casos, evidentemente probados, se le concederá licencia con goce de haber y en su momento compensarán los días por los cuales estuvieron con esa licencia. Parece que la salida tiene que ser con mayor inversión, con medidas excepcionales que deben de adoptarse desde el Ejecutivo. El Poder Judicial está dispuesto a colaborar en todo lo que esté a su alcance, pero no debe entenderse que se va a tratar de abrir las cárceles para que salgan los más peligrosos. Recordemos que en otros países han dado decretos legislativos, normas legales que han indultado a las personas menos peligrosas, lo que obviamente estarán pensando hacer acá en nuestro país. Y con relación a los implementos que mencionaba la doctora, sí, la Gerencia General tiene el encargo del Consejo Ejecutivo para proveer de los recursos económicos y adquirir no solamente los barbijos o las mascarillas necesarias para los trabajadores, sino los implementos de limpieza indispensables para el trabajo cotidiano, llámese alcohol, gel, guantes, de ser el caso, etc. Sí, eso está previsto, incluso hay disposiciones presupuestarias para reorientar determinados recursos a esos fines. Muchísimas gracias. Sí, buenas tardes. Por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo hacer una pregunta? Narda Poma, desde la Corte de Ventanilla. La Odisma de la Corte de Ventanilla, la doctora Rodríguez, quisiera intervenir. Adelante, doctora. ¿Quién está moderando para que puedan intervenir de uno en uno?
Doctor, tenemos la corte de la pregunta puntual. Adelante, por favor. Sí. Ya. ¿Quién va a preguntar? Señor Rodríguez. Ya, le escucho. Buenas tardes, doctor Lama. Un abrazo en esas condiciones, la solidaridad por las personas que están sufriendo esta pandemia, ¿no? Y efectivamente la Corte de Ventanilla, casi el 90% está trabajando con los sistemas Homewood Meet y también con el VPN. Esto nos está permitiendo tener el acceso directamente hacia los expedientes, como usted lo ha explicado, ¿no? Y que realmente está dando resultados adecuados. Se está atendiendo a las personas con discapacidad, personas vulnerables en estricto, y también otro tipo de órganos que se han ido sumando en este trabajo de remoto. Lo que a mí me preocupa es qué va a pasar después de que se levante el estado de emergencia o aislamiento, más que todo, porque en la actualidad no se sabe a ciencia cierta cómo podemos afrontar esta situación, y lo único que se está haciendo es acompañar en realidad a la persona que sufre del COVID-19. En ese sentido, entonces, mi pregunta es si ustedes han coordinado con el Ministerio de Salud para que antes de ingresar pueda evaluarse a todos los empleados de las sedes y no esperar a que se produzca el hecho en el momento, ya cuando estén trabajando. ¿Sería posible que fuera así? Gracias. Bueno, de inmediato sí puedo afirmar, porque esto lo ha informado el presidente en sesión de Consejo Ejecutivo como un informe, que se va a adquirir o ya se han adquirido gran parte de termómetros digitales que permiten detectar si la persona se encuentra con fiebre o no. El estado febril es un estado determinado de esta enfermedad. Podríamos tener fiebre y estar contagiando. O sea, se podría ser un infectado sin síntomas, ¿no? Está sobre la mesa para su debate la adquisición de pruebas moleculares, pero por supuesto esto también tiene sus aristas, porque no están, digamos, para ser comprados en la farmacia de la esquina. Hay ausencia de pruebas moleculares en el Estado peruano, pero igual nosotros, de ser el caso, si así lo decide el Consejo Ejecutivo, veremos la adquisición de pruebas moleculares para que los trabajadores y jueces puedan descartar la posibilidad de que tengan esta enfermedad. Y podría ser que estén en una situación de asintomática, ¿no? Y con estas pruebas rápidamente se podría detectar positivamente si se encuentran o no con esta enfermedad. Pero esta es una situación que aún no ha decidido el Consejo Ejecutivo. Sí lo tiene agendado y creo que se requiere un informe de la Gerencia General y las coordinaciones, por supuesto, con el Ministerio de Salud para poder adquirir estas pruebas moleculares. Esperemos que esto sea posible en el tiempo más cercano, ¿no? Doctor Lama. Sí, adelante. César Riveros. Buenas tardes, doctor Lama. César Riveros le saluda, juez de la Corte de Ventanilla. Hola, buenas. ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctor? Doctor, bueno, yo tenía una inquietud sobre la base de la experiencia que tomamos cuando fuimos de pasantía al país de España y también en Costa Rica. ¿Qué sucede? Que la gestión de los procesos hasta antes de la audiencia es únicamente llevado por un pool. Esto es la administración. En el ámbito penal ya por ahí va. Y el juez únicamente es convocado para la audiencia, para las audiencias, donde se resuelven lógicamente las controversias. Inclusive en Costa Rica se asigna esa labor de la gestión del proceso, o sea, hasta antes de la audiencia, a un solo juez de varios juzgados.
De manera tal, ahí se reduce el número de personas en intervención de la tramitación de los procesos hasta antes de la audiencia. La pregunta sería, entonces, lo que se considera es que los jueces solamente se aboquen a las audiencias, de tal manera que se les comunica una agenda temática a sus, digamos, a sus celulares incluso, y los jueces, digamos, solamente se abocan a las audiencias. Incluso pueden hacerlo de manera remota. La pregunta es, ¿se van a ir generando nuevos mecanismos así como estos para, digamos, afrontar este periodo, al menos este año judicial? Gracias. Perdón. Bueno, en realidad el Consejo Ejecutivo no tiene cerrada la posibilidad de adquisición de mecanismos técnicos, informáticos o de telecomunicaciones para facilitar la labor de los jueces en estos requerimientos de comunicación virtual. Lo que tenemos ahora es el Google Hangout Meet, que es la que nos está permitiendo salir en este periodo de crisis, pero no creo que sea la única carta que estemos manejando. Ya hemos coordinado con la gerencia informática para que vaya pensando, digamos, en un aplicativo propio que pueda tener la misma eficacia y podamos tener, digamos, independencia en cuanto al manejo de estos servicios. No sabemos cuánto cuesta todo el servicio que está dando Google Hangout Meet al Poder Judicial. No es poca cosa. La cantidad de movimiento de papelería que generaría el uso del Drive como un repositorio es incalculable. Así que tenemos que ver diferentes opciones. De repente el Poder Judicial decide tener un contrato con Google Hangout Meet y, digamos, compensar el uso con una suma de dinero que podría ser de utilidad. El expediente judicial también es otro mecanismo que va a generar muchos aplicativos informáticos que ahora no tenemos. Digamos, y cuando hablamos del expediente judicial electrónico no estamos hablando solo del área no penal, también del área penal, porque en el área penal tenemos una inversión próxima que espero se retome en tiempo cercano con el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Y que ahí son cerca de $100 millones y una contrapartida del Estado por año de $100 millones más. El Banco Interamericano de Desarrollo centrará su atención de inversión en el área penal. El área penal es un poco más compleja, obviamente, de los testigos y de los peritos, porque igual se podría conectar a través de este correo electrónico de email, sobre todo en las ciudades que son sede de corte y algunos juzgados donde están en ciudades que pueden facilitar esta comunicación. Si la audiencia es presencial, solo entran a la audiencia las partes con distancias respectivas para evitar el contagio y no entrarán al mismo tiempo los testigos o peritos porque entrarán en su momento para que puedan actuar los actos procesales que corresponden a cada uno de ellos, ¿no? Más o menos esa es la idea. Muchas gracias. Vamos a finalizar el rol de preguntas con la participación del doctor César Roaño Cueva. Adelante, por favor. Doctor Lama, buenas tardes. Hola César, buenas tardes. Hemos leído, hemos recibido este protocolo y también agradecer al Consejo que pueda haber recepcionado algunas ideas del interior del país. Como usted dice, Lima no es el Perú. Comparto también lo que usted menciona de que somos un poder y en eso no deberíamos tener los mismos errores de los otros dos poderes. Es decir, no prever que se puedan presentar circunstancias que desborden a veces o puedan desbordar la capacidad de actuación o de los lineamientos que en este caso el judicial pueda dar. Esto va al sentido de poder tener un poco de espera. Como usted menciona, yo también estoy en esa idea. Es muy difícil de que el 11 podamos regresar.
en atención básicamente al nivel de los números que se están manejando y a los protocolos que se han venido dando desde también otros países. Una vista responsable a lo que ha sucedido en Europa nos da un indicador de que es muy difícil con estos números de que el 11 podamos regresar. Y en ese sentido van un par de ideas. Si sabemos que nuestra idiosincrasia es así, si sabemos que nuestras cortes tienen cada una de ellas una particularidad distinta, ¿acaso podría ser posible de que podamos nosotros tener lineamientos generales, propuestas de las cortes? Usted lo ha visto en esta reunión. Recibe consultas de jueces, de juezas, por situaciones particulares de sus órganos jurisdiccionales, por situaciones que ellos están viviendo. ¿Acaso podríamos centralizar eso a nivel de las 30 y tantas cortes? Tener una idea para un trabajo no de un mes, sino de una espera prudente de 2 o 3 meses. Tal vez, y le digo ahí, señor, con todo respeto, tal vez ahí pueda usted encontrar también algunas posiciones de órganos jurisdiccionales que le puedan decir al Consejo Ejecutivo, algunas cortes tal vez, de decirle, ¿puedo yo trabajar así? Con este mismo, con tal vez un nivel de producción no cercano pues a lo que indudablemente era antes, pero con un nivel de trabajo acorde a la contingencia que tenemos. Puedo trabajar de esta forma sin la posibilidad de tener mayor riesgo de contagio. Decía Ferraioli que hay 2 conceptos muy interesantes: el de lo que es imposible y lo que es improbable. Lo improbable es porque no hay voluntad. Lo imposible es cuando sí, a pesar de la voluntad, puede uno tener al frente dificultades que no se puedan realizar. Yo creo que en la voluntad de usted está el primer término. Hay probabilidad de hacerlo. Quisiéramos también que se escuche al interior del país, a otras cortes, y poder hacer algo más cohesionado. En ese sentido, en mi participación, señor, y agradezco su participación en este tema virtual. Gracias. Bueno, César, gracias por tu comentario. Y no hay una pregunta específica, creo que comentarios muy importantes porque señalan o hacen notar una preocupación reflexiva sobre la problemática del Poder Judicial en general. Sé que tú eres de la Corte de Junín, presidente de la Sala Civil, con quien estamos intentando próximamente instalar la oralidad, y me parece que son las mismas preocupaciones que tenemos los jueces en general y los que integramos el Consejo Ejecutivo también. Preocupación muy grande para que esta pandemia no afecte a la familia judicial, pero también preocupación muy grande porque el sistema democrático requiere del servicio de justicia. Una no tiene por qué afectar la otra. El requerimiento de justicia no puede poner en riesgo la integridad misma de los trabajadores y los jueces, pero sí podemos trabajar cubriendo los riesgos, los flancos flacos, y utilizar la tecnología al máximo, obviar la presencia personal, con el uso de la tecnología que aún estamos desarrollando primariamente, pero que con mucho entusiasmo los jueces están utilizando, y que nos va a permitir una cobertura de atención al servicio de justicia sin que exista el riesgo de contagio a los jueces y trabajadores del Poder Judicial. Gracias, César, por tus comentarios. Bien, queremos agradecer a nombre de la Corte de Justicia esta brillante exposición. Palabras del
pregunta del doctor Edwin Ricardo Corrales Melgarejo, presidente de la Subcomisión de Capacitación C. Doctor Lamo More, antes de... Hola Ricardo, gracias. Antes de clausurar el evento, permítame una pequeña reflexión, en el sentido de que los jueces, en la primera semana después del aislamiento social, vamos a tener que diseñar un plan de descarga procesal. Evidentemente, estamos hablando de 2 meses en la que se han acumulado las vistas, se han acumulado las audiencias, las sentencias, han corrido, diríamos, si bien es cierto, no corren los plazos procesales ni administrativos, pero hay una carga que va a tener que desembalsarse. Entonces, para ello, vamos a tener que medir la carga procesal que vamos a otorgarle a nuestros asistentes. Entonces, en ese sentido, sería interesante que se emita una resolución en la que ya se establezca cuál es el horario de recuperación que van a tener tanto los jueces como los asistentes, los trabajadores, ¿no? De manera que podemos nosotros, en función a esas horas de recuperación que ya van a comenzar a contarse para establecer la carga procesal, el trabajo que van a tener que realizar cada uno de ellos. Entonces, sentirse en cuanto a esta capacitación que se puede extender por este medio virtual a nivel nacional. En consecuencia, es el inicio de una actividad de capacitación que está desarrollando la Corte Superior de Justicia de Junín por todas estas 2 semanas más. Agradezco su participación y su exposición, que nos ha ayudado bastante para poder despejar las dudas que teníamos. El doctor Lamo More, muchas gracias por su exposición y doy por clausurado el presente evento. Gracias Ricardo, gracias a la Corte de Junín y gracias a todos los colegas que han estado conectados el día de hoy en este conversatorio, transmisión de reflexiones por parte de su humilde servidor. Gracias. A nombre de la Corte de Junín, a nombre de la Comisión de Capacitación, nuestro sincero agradecimiento a toda nuestra familia judicial de todo el Perú que ha participado en esta capacitación.